Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su espacio Polimatía Ancestral. La presentación. Bien. Vamos a hablar de la experiencia religiosa y vamos a comentar que desde las ciencias humanas y sociales, así como lo que ya vimos en alguna de las conferencias anteriores que hemos tenido nosotros, el uso de la palabra religión, pues obviamente tiene que ver y tiene que hablarse respecto a la relación que tiene el ser humano con su divinidad, con Dios. Sin embargo, concretamente, muchos estudiosos de las áreas de las ciencias humanas y sociales establecen la relación de la persona humana con la divinidad solamente desde el punto de vista de religare, como lo habíamos mencionado en este sentido. Sin embargo, pues hablábamos de que hay otro sentido u origen de la palabra religión y esta tiene que ver con la afirmación de que la religiosidad es una dimensión más profunda que vincula, es decir, religa al ser humano con el resto de la realidad mediante sus lazos constitutivos más íntimos. En consecuencia, la religiosidad, hablando en estricto sentido, no puede reducirse solamente y exclusivamente a alguna persona en particular o a algún grupo humano particular. Por el contrario, es la pertinencia consciente a la realidad lo que nos hace a nosotros tener lo que vamos a llamar la experiencia religiosa. Entonces, hay una relación sí con Dios, existe una unión íntima entre el ser humano y la divinidad, como también lo habría en ese sentido de la divinidad con el cosmos. Eh, eh, la religión, en ese sentido, como lazo, sería el puente que hay entre la religión para ir entendiendo lo que va a ser la experiencia religiosa, es ese movimiento que penetra la totalidad del ser, religando su existencia de la manera más profunda con su fuente, esa fuente que es la divinidad. Eh, la pertenencia consciente a la realidad es lo que nos hace ser cristianos para aquellos que somos cristianos. Y bueno, las religiones son respuesta a todas las interrogantes que el ser humano tiene en un tiempo y en un lugar determinado. Las religiones son caminos para alcanzar la plenitud humana en un determinado momento de la historia. Eso es porque como el espíritu no se deja asir ni mucho menos capsular, se abre paso cuando una religión quiere establecerse como verdad universal, como verdad dogmática, como verdad inamovible. En ese sentido, el espíritu no va a conocer ni instituciones, ni normas, ni ritos, simplemente va a actuar en el corazón eh, de cada ser humano, en el corazón de cada hombre. Por eso, de entrada, podemos decir que el ser humano de suyo es un ser religioso. Y lo es precisamente por la fe en el Dios que lo habita. Y por ese Dios que lo jala a una relación con la realidad. Las religiones
Por lo tanto, son ese movimiento que penetra toda la totalidad del ser, religando su existencia de manera más profunda con su fuente, pero el contenido que conlleva esta dinámica no es universal, sino que se da de manera particular en un determinado momento de la historia. Por eso las religiones son caminos para alcanzar la plenitud humana en un determinado momento histórico. Es muy importante considerar la fe. La fe. Decíamos que este espíritu no conoce de instituciones, ni de normas, ni de ritos. Simplemente actúa en el corazón de cada ser humano. Y es por esta razón que el hombre es de suyo un ser religioso. Y lo es precisamente por la fe en el Dios que lo habita y lo jalona en su relación con la realidad. La fe es eh, tanto el descubrimiento de Dios o de la divinidad, como también el descubrimiento del mundo real, del mundo de Dios, del mundo de la divinidad, tal como es en la realidad. Pero también es un conocimiento supramundano, es decir, de la divinidad o de la deidad que trasciende, trascendente. Cuando uno penetra esta realidad, en una verdadera realidad de este mundo, tenemos esa visión de lo que es un ser humano de fe. No es solamente un hombre que cree en Dios, cuanto un hombre que cree en el mundo de Dios, o para ser más precisos, un ser humano, por el hecho de penetrar en la divinidad, descubre en ella la creación de Dios, el mundo real. La fe es una experiencia, por eso no está en las proposiciones, como lo dice Santo Tomás de Aquino. Fides non es de enunciabilis. La fe no se trata de palabras. La fe entonces es un don. Por eso tampoco se confunde con el acto de fe ni con la creencia, aunque sí se relacionan entre sí. Si es un don de Dios, nada le impide ser un don de carácter universal como la naturaleza o la existencia. Nada le impide. Eh, se, eh, la fe es una señal de la voluntad salvífica universal. En primer lugar, se presupone una fe que es universal y sobrenatural, que realmente hay en operación una voluntad salvífica de la divinidad dentro del mundo y que ésta está dada en todas partes, en toda longitud, en toda latitud de la historia de la humanidad. La posibilidad de una fe de índole sobrenatural se da a partir de lo que se llama la revelación. El don de la fe no puede ser interpretado en sentido sustancial, sino es un don que invita a la respuesta. Es una llamada provocadora, es una puerta abierta. Todo esto implica la libertad y la posibilidad que tiene el ser humano de rehusarse inclusive, porque un don no es un don si no es aceptado, si no hay una respuesta positiva por parte de los seres humanos. Entonces, la fe es una acción que inspira a la humanidad. La fe no es fundamentalmente un acto del intelecto, aunque de ahí parta como un acto del intelecto. Y aunque tenga pues esta dimensión intelectiva o raciocinativa. La persona humana no es que
crea en Dios como fórmula perfecta y universal de la fe, sino creo con la que se expresa una total donación, un total abandono de la respuesta del ciego de nacimiento. Creo en Dios, etcétera. La fe, por eso, es un constitutivo existencial del hombre. En otras palabras, es una dimensión antropológica del ser humano. Todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene fe, de la misma manera que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene razón, tiene sentidos. Por eso algunos hombres tendrán una razón más obtusa, más despierta, y otros más incipiente. Del mismo modo, todo ser humano tiene fe, cultivada o sin cultivar, sean conscientes o no de ello. La fe no es un privilegio de algunos. La fe es para todos aquella capacidad de apertura al más, una capacidad que nos viene dada no por los sentidos ni por la inteligencia. Esa apertura es algo más en apertura a la trascendencia. Por la fe el ser humano es capaz de trascenderse, de crecer, de abrirse a algo más. Es capaz de dar un salto a aquello que ni sus sentidos se lo justifican, ni su razón se lo da. Un ser humano sin fe colapsaría. Si aceptamos esta idea, inmediatamente estamos problematizando aquella que considera la fe como un don de Dios, dados a uno solamente en particular. Y no, no es así. Eh, la, la fe, tenemos que considerar la afirmación de que el hombre cree porque espera y espera porque cree. Aparentemente el ser humano deja de creer o podría dejar de creer si creyera en la nada, en lo que absolutamente no existe. O bien si dejara de esperar, lo cual sería una desesperanza. Mas no por ello el ser humano suspendería las funciones de credibilidad, de fiducialidad. Lo que sucede es que lejos de suspenderse se ejercen de alguna manera a la inversa. Mientras haya vida, hay esperanza, traduce la sabiduría popular. Entonces, la fe es un don, es algo que todo ser humano tenemos. A la fe la podemos ver en ese sentido como ortodoxia, la fe como ortopoiesis y la fe como ortopraxis. La fe como ortodoxia parte del presupuesto de que el ser humano es sobre todo un animal racional. Aquí es asumir una dimensión exclusivamente intelectual. Eh, la doctrina consciente o concierne una verdad que debe de ser creída, y esa verdad que debe de ser creída entra dentro del apartado de una fe como ortodoxia. Son las diferentes formulaciones de la fe, las diferentes formulaciones doctrinales que la propia fe tiene y que por lo tanto nosotros en una religión en particular estaríamos obligados a creer. Por su parte, la fe como ortopoiesis contiene sin duda ya un elemento en la voluntad.
Su fin no es simplemente la verdad, sino también el bien. Como poiesis se pretende indicar la actividad humana cuyo resultado recae sobre el objeto externo hacia el que se dirigen nuestros actos. En cambio, con la ortopraxis, el acto que vuelve sobre nosotros y nos transforma. La ortopóiesis reside en la acentuación de la fe como amor, como oferta personal, como decisión de vida, como libertad humana libremente asumida. La fe como ortopraxis entiende al ser humano como un ser que posee inteligencia y voluntad, pero no solo eso. Se lanza hacia adelante atraído hacia la verdad y el bien, pero no se agota ahí. Sus actividades primordiales no son solamente la poiesis, sino toda praxis. Mediante la fe el ser humano llega a ser el mismo, es decir, llega el hecho de que es salvado, que es completo, que alcanza su plenitud, que obtiene la liberación, su meta final. En esta visión, la fe es una tensión que le permite aspirar a algo y a alguien. Es garantía de su dignidad y es el pivote, el gozne, el eje de su libertad. Entonces, tenemos que la fe, entendida como ortopraxis, revela la relación trinitaria entre esta, la fe, la esperanza y el amor. La fe, por lo tanto, desde este punto de vista, como don ya religioso para la experiencia religiosa, es la apertura existencial, el vacío que hay en el ser humano y que lo hace capaz de un más, de un siempre más allá. El ser humano es el insatisfecho por excelencia. La esperanza no es otra cosa que la anticipación de la fe. Maestro, buenos días. Tengo una pregunta, ¿se la puedo hacer? Claro que sí, con todo gusto, adelante. Gracias. ¿Qué es ortopoiesis? Porque ya lo busqué, no sé, ya lo googleé y no me aparece. Sí, la pronunciación es ortopoiesis. Ortopoiesis, ¿qué es? Perdón. Orto viene de recto, de derecho, de lo que es correcto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos es un concepto que de base viene tomado de Aristóteles. Aristóteles divide lo que es la poiesis de la praxis. Y cuando hablamos de la praxis nos estamos refiriendo concretamente al aspecto de la práctica, y la poiesis es lo que significa la producción, la causa que convierte cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, algo que no tiene existencia se puede convertir en algo que existe. Y aplicado a lo que estamos hablando de la fe como ortopoiesis, implica que es un elemento práctico y donde interviene la voluntad, donde lo que nosotros queremos hacer a través de la fe como ortopoiesis es conseguir la verdad, pero también el bien que está implícito en la realidad, y tanto la verdad como el bien son parte de lo que nosotros requerimos para el desarrollo de nuestra vida y de nuestra existencia. Vamos a hacer una pequeña explicación antropológica de cómo funcionamos. Tenemos básicamente dos facultades. Gracias. Sí, para continuar con la explicación, vamos a poner un ejemplo
Más que ejemplo, vamos a explicar cómo es que el ser humano funciona, cómo funcionamos antropológicamente. Los seres humanos tenemos básicamente tres facultades. Las dos primeras que haré mención es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es esa facultad que siempre nos va a presentar a través de los datos que va a captar de los sentidos y a través de la reflexión que va a realizar esa propia facultad que es la inteligencia, siempre nos va a indicar qué es lo verdadero, qué es lo conveniente, lo correcto y lo bueno. Siempre no se va a equivocar. Quizás habrá errores por el hecho de que la captación de la realidad, pero siempre nos va a poner las cosas como son y nos va a poner, como dicen los jóvenes hoy en día, nos va a decir la neta. Así son las cosas. Por su parte, la voluntad es esa facultad que va a funcionar por la influencia de las emociones, apetitos, afectos, sentimientos, etcétera. Y la voluntad es la fuerza que te mueve a hacer las cosas, pero esa fuerza está influenciada por estos sentimientos, emociones y demás. Entonces, la voluntad es la que decide qué es lo que quieres. Y en el cruce entre la inteligencia que te dice qué es lo verdadero, lo correcto, lo adecuado, y la voluntad que te dice qué es lo que quieres, es donde entra la tercera facultad, que es la libertad. Y la libertad es cuando tú decides entre lo que quieres y entre lo que te conviene. Esto es muy importante entenderlo porque muchas veces no entendemos que lo que nos conviene es lo que dice la inteligencia, sino lo que queremos según la voluntad. Por ejemplo, la inteligencia te dice que si te fumas un cigarro está mal porque te hace daño a la salud. Y la voluntad dice, yo quiero un cigarro. Ahí les ofrezco una disculpa, fue un pequeño aquí problemita con los perritos que hay aquí en su casa. Bueno, entonces la libertad será el hecho de que tú eliges entre lo que la voluntad dice o la inteligencia. Cuando ambas coinciden, no hay error. El problema es cuando no coinciden, cuando ahí no coinciden y el error se presenta porque tú decides lo que quiere la voluntad y entonces no es lo correspondiente a lo que la inteligencia te está diciendo que es lo verdadero, lo bueno, lo correcto o adecuado. Entonces, el libre albedrío es elegir entre lo que es correcto o incorrecto, entre lo que es bueno o es malo, entre lo que es adecuado o inadecuado. Y serás plenamente libre si eliges siempre lo verdadero, lo correcto, lo adecuado, lo que te dice la inteligencia. Entonces, la fe como ortopóiesis es sin duda pues el elemento práctico y volitivo, es decir, el elemento que tú vas a elegir como una actividad. La apóyesis es una actividad productiva. Toda actividad que se realiza por el ser humano, por ejemplo, la poesía, el objeto fabricado por un artesano,
o la producción realizada por artistas, pinturas, esculturas, tienen que ver con la poiesis porque está involucrada la voluntad. La voluntad. Se establece como toda causa que haga pasar cualquier cosa de su no ser a su ser, a su entidad. Toda actividad que permita la producción de algo desde su condición. Entonces, en la ortopóiesis estamos asumiendo que la actividad humana va a recaer sobre algo externo en cuanto a la fe. Y esto va a tener que tener una vinculación en el sentido de que la fe es un amor, es una oferta personal, es una decisión de vida, es una libertad humana libremente asumida para creer en algo, en un Dios o en una divinidad. Yo espero que más o menos haya quedado entendida esta parte de la fe como ortopóiesis. Profesor, pues la verdad no le voy a decir que me quedó así súper claro, pero sí más o menos entiendo el contexto. Pero ya, sí, ya, más o menos sí ya me quedó. Gracias. A lo mejor con la poesía nos queda más claro. La poiesis tiene que ver también con la poesía. La poesía se deriva de la poiesis. La poesía requiere de la creación. Cuando creamos algo que no está existiendo y lo creamos a través de un poema. Y en ese poema estamos manifestando elementos del amor, elementos de la belleza. Entonces, cuando hablamos de ortopóiesis, estamos hablando de algo recto, conforme a esta creación, a esta parte de la belleza, del amor, como una Ok, sí, gracias. respuesta, como una aceptación de Dios a partir de una fe como ortopóiesis, es decir, sin desvíos. Espero que ya con esto otro concepto que les Sí, comento quede más sí, claro. gracias. Gracias a ustedes. Como ortopraxis, hablábamos de que revela una relación trinitaria, fe, esperanza y amor. De hecho, la religión católica considera que hay lo que se llaman virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. La caridad sería el amor, pero la fe sería esa apertura existencial. En el ser humano hay un vacío que lo hace capaz de un más, de ir siempre por un más allá. El ser humano es un ser insatisfecho por excelencia y la esperanza no es otra cosa más que la anticipación de la fe, es decir, salir del vacío hacia algo que pueda rellenar esa carencia que tenemos. Es tender hacia el infinito, hacia lo inefable, siempre ir a lo más. El hombre no puede no creer y por ende no esperar. Más aún si la fe es la puerta del hacia algo que nos va a llenar. Es el vacío dentro del ser humano y es la esperanza como un impulso, como un movimiento tal que buscamos que el amor es el salir efectivo, el verdadero éxtasis del ser humano. Mientras la fe es la pura éxtasis, la esperanza es la posibilidad de anticiparse a ese éxtasis y el amor es la plenitud de ese éxtasis. El amor que al final salva porque obliga al ser humano a salir de su propio caparazón,
de sus propios límites, de ir hacia su propia, salir, mejor dicho, de su propia finitud. Y obviamente la esperanza sería como el impulso y el amor, la unión o la fruición efectiva ante esa divinidad cuando se nos presenta lo que vamos a llamar la experiencia religiosa. Para continuar con esto, la fe inicia como un conocimiento, un tipo de conocimiento. Ese conocimiento o tipo de conocimiento es el que todos tenemos. De hecho, yo me atrevería a decir que hasta un 95% del conocimiento que nosotros tenemos es un conocimiento por fe. ¿Qué significa esto? Que nosotros no andamos comprobando que todo lo que sabemos sea realmente verdadero. No lo andamos comprobando. Yo les decía en una de las conferencias pasadas que, por ejemplo, los científicos nos dicen que el agua está conformada de hidrógeno y de oxígeno. También les decía que la mayoría de nosotros no vamos a comprobar que efectivamente el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. No vamos a un laboratorio, no hacemos un experimento, no sacamos de un vasito con agua, no sacamos de ahí hidrógeno y oxígeno, no lo hacemos la mayoría de nosotros. Sin embargo, aceptamos que eso es verdad y lo aceptamos como un conocimiento, pero lo estamos aceptando por fe. La fe nace como un conocimiento inicial. Le estamos dando crédito, credibilidad a lo que nos están diciendo los científicos de cómo está conformado el agua. Es más, alguien de ustedes habrá estado en China, habrá visto, caminado, tocado la Gran Muralla China. Si no es así, la aceptación de la existencia de la muralla china, de la Gran Muralla, es por fe. Por más que nos muestren fotos, videos y nos digan, para nosotros es un conocimiento por fe. Aceptamos, tenemos la certeza, le damos credibilidad a quien nos dice que existe una gran muralla que inclusive se puede ver desde el espacio exterior. Pero lo aceptamos por fe. Entonces, de entrada, la fe es un conocimiento. Le estamos dando credibilidad. La estamos aceptando, sino como una certeza, que si bien la certeza tiene elementos de ser verosímil lo que nos está diciendo. Pero las condiciones para que la fe sea un conocimiento para nosotros, para que ese casi 95% de conocimientos que tenemos por fe sean conocimiento y no sean cuestiones falsas, se requieren de 3 elementos. El primero de ellos es el testigo o los testigos. ¿Quiénes son los testigos de que el agua está conformada por hidrógeno y oxígeno? Los científicos, los químicos que han realizado ese experimento en un laboratorio y que han comprobado que efectivamente el agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno. Son los turistas, los visitantes, los habitantes en China que han estado frente a la muralla, sobre de ella, que han caminado algún tramo de ella, que la han tocado, que se han tomado fotografías, selfies, etcétera, son los testigos.
Para ellos, este conocimiento no es conocimiento por fe. Para ellos es un conocimiento directo, comprobado, empíricamente hablando, comprobado. Vamos a cuestiones, por ejemplo, bíblicas. ¿Quiénes son los testigos de que existió Jesús? Pues sus discípulos, sus apóstoles, la gran cantidad de mujeres que los seguía pública. Ellos son los testigos de su existencia. El segundo elemento y condición para que la fe sea conocimiento es la transmisión del testimonio. Es decir, el científico comprobó que efectivamente el agua es hidrógeno y oxígeno. El turista, el visitante en la muralla china comprobó que efectivamente existe una muralla enorme en China. Transmite ese testimonio. El científico lo va a transmitir a través de un artículo científico en una revista académica, que es una revista científica que está indexada en diferentes índices científicos donde se da la validez del contenido de una revista, de un artículo. O lo transmite a través de un libro de ciencia, o en su caso de un libro o artículo de divulgación científica, sin tantos recovecos científicos. Pero está transmitiendo de que él está dando testimonio, está comprobando que efectivamente el agua está formada de hidrógeno y de oxígeno. Que efectivamente existe una muralla en China que es enorme, que tiene kilómetros de longitud. Los discípulos, los apóstoles de Jesús, transmiten el testimonio. ¿Cómo lo transmiten? Pues de manera oral en diferentes comunidades de aquella época, a través de las cartas, por ejemplo, de las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de San Pablo, los mismos evangelios, que son personas que están dando testimonio de algo, lo están transmitiendo. Y finalmente, el tercer elemento o condición para que la fe sea un conocimiento es no mentir al transmitir el testimonio. Un científico puede mentir, sí, puede inventarse un descubrimiento, transmitirlo, pero está mintiendo. Sí, alguien puede decir que vio un animal color rojo fosforescente con 5,000 patas, con 2 antenas, etcétera, y nos puede transmitir el testimonio, pero nos está mintiendo. ¿Cómo podemos saber que no nos mienten? Porque muchos científicos ya han comprobado que efectivamente el agua es hidrógeno y oxígeno. Porque mucha gente, miles y millones de personas han estado en la muralla china y han dado testimonio de eso. Porque sería difícilmente que tantos autores cristianos del Nuevo Testamento inventaran la misma historia. Tenemos los evangelios que nos cuentan historias de Jesús. Tenemos las cartas apostólicas que nos cuentan historias semejantes sobre la experiencia religiosa que han tenido en Jesucristo.
Y tenemos un sinnúmero de documentos conocidos como literatura patrística de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son los primeros escritores cristianos a partir del siglo I hasta el siglo VI aproximadamente, que son testimonios directos, algunos de los discípulos o apóstoles y otros de discípulos de estos discípulos y apóstoles. Y tenemos muchos. Entonces, sería difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo para mentir al transmitir un testimonio. Encontramos cosas muy semejantes, muy similares al momento de estar transmitiendo su testimonio. La experiencia religiosa pues van a nacer precisamente teniendo como base estas condiciones de que la fe es un tipo de conocimiento. La noción de experiencia religiosa es difícil e imprecisa. La idea de experiencia religiosa implica una experiencia con lo divino. Ya hay una dificultad y una imprecisión que va a aumentar en función a la variedad de sentidos que encierran los términos religioso y divino. Todo lo que sentimos, conocemos y decimos tiene que ver con nuestra experiencia. Y el punto de partida de una experiencia religiosa es toda experiencia o vivencia relacionadas con un objeto, con un hecho o con un fenómeno religioso. Ya hablamos lo que es el hecho o fenómeno religioso. Esta experiencia no supone conocer directamente a Dios, que es en definitiva un ser inconocible para el ser humano. Tampoco implica ver directamente a Dios, ya que se encuentra fuera del alcance de nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, desde una visión monoteísta donde existe un solo Dios, y vamos a remitirnos al Dios cristiano, de los católicos, de los anglicanos, de los luteranos, de las iglesias evangélicas, asambleas de Dios, etcétera, etcétera, Dios es una realidad espiritual. Si es espiritual, no tiene cuerpo, no tiene materia, no tiene energía, porque la energía es un elemento físico de la naturaleza. De hecho, todo lo que existe físicamente en la naturaleza o es energía o es materia. Dios no existe desde esta concepción cristiana en la naturaleza. Es realidad espiritual. Y al ser una realidad espiritual, nuestros sentidos no la pueden captar directamente. Nuestros sentidos solamente captan lo que es objeto propio de cada sentido. El ojo, la luz, los colores, el olfato, los olores, el gusto, los sabores, el tacto, la textura, las formas de las superficies, el oído, el sonido. Bueno, la vista también capta figuras o formas a partir de la luz y de los colores que capta. Dios ni es color, ni tiene forma física porque no tiene cuerpo, no tiene materia, ni huele porque no tiene cuerpo, no tiene materia, ni se percibe como vibraciones energéticas en el sentido de la experiencia material o física.
¿Por qué? Porque es una realidad espiritual. Entonces, la experiencia religiosa con Dios va más allá de experimentar física o materialmente a un Dios que no podemos experimentar desde este nivel. Entonces, la experiencia de lo divino está más allá de lo que podemos conocer, ver, sentir a través de nuestros sentidos. La experiencia de Dios, de lo divino, incluye experiencias hechas en el curso de nuestra vida ordinaria, que solamente nos van a permitir abrir nuestro espíritu humano a aquello que nos trasciende. Son percepciones vivas de las ideas que nos acercan como seres humanos a lo divino, y donde parece ser que lo divino se acerca a nosotros. Intervienen sentimientos, intervienen emociones, como ciertas ventanas que nos dejan ver un poco lo que es la realidad de Dios. El mundo, la naturaleza, los demás seres humanos nos permiten de alguna manera ver y experimentar lo que Dios es. Hay experiencias místicas en las cuales nosotros como personas salimos de nosotros mismos y nos unimos con la divinidad. Y es en ese momento donde Dios se puede manifestar hacia nosotros a través de visiones, de audiciones y de otros hechos que podemos considerar extraordinarios o fuera del curso de nuestra vida común. De hecho, la expresión experiencia de Dios se encuentra cargada de tensión. Señala un campo como de fuerzas no conocidas. Por ejemplo, cualquier persona normal puede sentir extrañeza si oye hacer a alguien afirmaciones como he hecho una experiencia de Dios, tengo experiencias de Dios. Son palabras que despiertan la objeción, la duda de otras personas. No solamente de alguien culto, de alguien crítico, de un teólogo, de un filósofo, sino también de personas que hacen uso de un sentido común. La trascendencia de Dios y el misterio divino parecen eliminar de entrada la posibilidad de un contacto inmediato con Él, de un contacto experiencial, de ese misterio con el ser humano. La naturaleza misma de Dios exigiría que no puede ser experimentado por seres finitos, por lo que ya les decía yo de que Dios es una realidad meramente espiritual. Si alguien dice que se ha tropezado con el ser divino, cualquiera puede pensar que se ha encontrado con un ídolo, que es su imaginación, que es una fantasía. La reflexión sobre la experiencia de Dios y de lo divino va siempre acompañado por la duda, por la inseguridad, por una raíz de incredulidad. Pero para un crítico serio, pues también hay dimensiones de prudencia y de cautela. Si bien el ser humano no puede establecer un contacto empírico, es decir, sensible, material, corpóreo, energético, físicamente hablando, o positivo, no significa que renunciemos a que realmente haya habido una experiencia de Dios, a que reconozcamos que los seres finitos, las criaturas finitas, podamos captar a ese Dios infinito como un objeto intencional en nuestro ser, en nuestra vida.
y que nuestros encuentros con Dios podamos decir que no encontramos a Dios, sino que realmente podamos afirmar que existen caminos, modos, por lo que lo divino se manifiesta, se revela y nos hace experimentarlos como algo que se nos ofrece mental y afectivamente. Y hay innumerables testigos que han hablado, han creído y que hablan del hecho de haberse encontrado con lo divino. Son experiencias y circunstancias y sucesos en sus vidas de encuentros con Dios, igual que la percepción común que nosotros tenemos con una silueta o forma que nos parece la de un animal, la de un objeto, la de una persona. Es algo racional, sensato para el hombre y la mujer religiosos que consideran y que juzgan haber tenido una experiencia de Dios como algo verídico, como otras personas consideran también verídica la experiencia con el mundo físico. O sea, es verídico que pongo la mano en un comal calico, es el testimonio de quienes han experimentado religiosamente a Dios. Las experiencias religiosas realmente plantean muchas cuestiones de índole filosófico, social, psicológico, teológico, en fin, al filósofo de la religión. Pero estas experiencias religiosas son de naturaleza mística y necesitan ser consideradas en su autenticidad y en sus contenidos de verdad de manera crítica. La mística no tiene sentido en sí misma y por sí misma aislada de los demás elementos de una religión. La mística no tiene un concepto o una valoración clara, porque la mística o la palabra místico posee unos límites, un sentido comúnmente aceptado, un sentido amplio. Mística va a ser cualquier experiencia que una persona considere como contacto inmediato con una realidad espiritual. Una experiencia es mística cuando la persona se siente en contacto directo con Dios. El misticismo se basa en el hecho de que el espíritu humano posee una orientación y una tendencia constitutiva hacia lo divino trascendente. Hay posibilidades epistemológicas, es decir, de conocimiento, y ontológicas, es decir, de unidad con el ser, por el contacto divino entre el espíritu del ser humano y el espíritu de la divinidad. Y es a esto a lo que se llama unión mística. Mística, por lo tanto, es la experiencia directa del misterio y de la realidad divinos en el ser humano. La conciencia normal del ser humano no resulta abolida, borrada, constreñida, eliminada, no, por el contrario, es elevada, es radicalmente transformada de manera que se sitúa más allá del mundo fenoménico, del mundo que podemos experimentar, del mundo que podemos apreciar, del mundo que se nos aparece física y naturalmente. Se trata de una experiencia de conocimiento y de una experiencia de amor, de un modo no habitual de actividad espiritual superior.
en la que el amor, que es estático, que no tiene movimiento por naturaleza, transporta de algún modo al sujeto, al ser humano que contempla, a la divinidad como objeto contemplado. Algunos consideran que la mística es un conocimiento inmediato y directo de la divinidad, de naturaleza intuitiva, no discursiva, es decir, conocemos lo que es Dios sin la necesidad de estar reflexionando y analizando, sino intuitivamente captamos algo de la esencia divina. Y si esto se desarrolla en nuestro espíritu humano mediante el amor. Eh, lo místico es sencillamente lo inexpresable. En el cristianismo, la mística cristiana habla de la realidad en la que penetra como algo trascendente al espíritu humano y al mundo. No hay una absorción de nuestra alma en lo divino, sino una unión de amor en la que se mantiene siempre la distinción entre creador y criatura. El místico cristiano insiste en que Dios, tal como se le muestra en sus experiencias, es a la vez trascendente, una realidad que nos trasciende, pero también inmanente, una realidad que está dentro de nosotros mismos. Las características de la experiencia mística son las siguientes. Primero, la pasividad. El misterio trascendente penetra de modo gratuito la existencia humana. Esta situación mística y de experiencia de Dios o experiencia religiosa sobreviene a nosotros como creyentes. Es algo que sorprende y nos es tomado por Dios. No obedece a ningún tipo de invocación, a ningún tipo de conjuro, ni tampoco es algo que es buscado o pretendido por el ser humano. Simplemente es una comunicación con la trascendencia divina que va a generar una discontinuidad en nuestra vida cotidiana y la experiencia que estamos teniendo. La pasividad a la que se refiere esta característica no significa que el fondo espiritual o anímico del sujeto permanezca inactivo. Más bien se encuentra más activo que nunca, pero la pasividad se refiere a que está siendo receptivo de todo lo que se le está manifestando por la divinidad. Otra característica es la inefabilidad. Es decir, es inefable la experiencia mística. Su contenido no puede ser expresado en palabras. No es susceptible de ser comunicado mediante un lenguaje negativo, paradójico, por palabras. No puede hacer claramente todo a otra persona que lo ha experimentado. La tercera característica de la experiencia mística es el contacto con el absoluto divino. Esa experiencia es de carácter trascendente. Es un nuevo modo de aprehender, con H intermedia, aprehender la realidad. Nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos y generamos ideas, argumentos, conceptos de toda esa realidad a través de nuestra capacidad de razonar, de nuestro raciocinio, reflexión, de nuestra capacidad intelectiva.
la experiencia con la divinidad es trascendente. Por lo tanto, como la divinidad también es real, es un nuevo modo, una nueva manera de aprender la realidad, pero es una realidad diferente. El místico alcanza el límite de su propio ser, es decir, una pura conciencia de sí mismo que le lleva a percibir el fundamento de su identidad con el principio divino. Es un estado tradicionalmente descrito como unión con Dios. La cuarta característica es el carácter noético o cognoscitivo de la experiencia mística. No es algo simplemente emocional. El místico está conociendo y usa su intelecto en el momento de la experiencia. Pero no es un conocimiento discursivo u ordinario. No piensa el objeto que está contemplando, sino que ese objeto es penetrado, lo siente, lo abarca con el espíritu, siente la unión con ese ser divino. Este sentido de objetividad es parte integral de esta experiencia. Es lo que hace posible cierta interpretación conceptual y una transmisión o comunicación, si bien imperfecta, hacia los demás de la experiencia que se ha tenido. Por eso la experiencia mística no es irracional, no es que el místico esté loco o tenga problemas psicológicos. Es por el contrario suprarracional, está por encima de lo racional, por encima de la razón, pero no fuera de la razón. Toda experiencia de Dios, toda experiencia religiosa, no se produce ni desnuda ni de modo directo, sino se produce situada, es decir, mediada por el mundo exterior de quien cree, quien está experimentado. A Dios no se le puede experimentar de modo inmediato por ser una realidad espiritual. Cuando hablamos de experiencia mística inmediata, no se quiere decir que se trate de un dato originario independiente de cualquier limitación que tengamos o condicionamiento físico, material, corpóreo. Nosotros experimentamos la realidad espiritual y la captamos según las formas y apoyos mentales y sensibles que nos suministra la tradición religiosa de la cual dependamos. Algunos serán budistas, algunos serán hinduistas, algunos serán cristianos, y esa es la tradición religiosa de la cual dependemos. El ser humano hace su experiencia de lo divino a través del mundo físico, a través del punto de partida fenoménico, material, corporal, sensible, físico, que es trascendido a un determinado instante. Nuestro yo interior contribuye activamente a la experiencia, pero el estímulo que provoca esta experiencia no es únicamente interior, proviene del mundo exterior, de la historia humana, de nuestro encuentro con otros seres, de nuestra vida cotidiana, de nuestro contacto con la naturaleza, con los animales. La experiencia religiosa se origina en, con y bajo nuestra experiencia habitual en nuestra vida cotidiana. Esa experiencia mística hay un ejemplo muy claro. Hay un gran filósofo y teólogo cristiano, Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII y que es el elemento crucial para la doctrina oficial de la Iglesia Católica y que inclusive es retomado por las iglesias luteranas, anglicanas,
las iglesias evangélicas y asambleas de Dios, en parte de su doctrina. Para la Iglesia Católica, la doctrina oficial de la Iglesia Católica se fundamenta en los escritos de Tomás de Aquino, en su filosofía y teología. Su obra más importante es la Suma Teológica, y donde está sustentada en gran medida su filosofía y teología. Y unos 4 meses antes de fallecer, Tomás de Aquino tiene en una capilla una experiencia mística. Su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, lo encuentra en éxtasis. Y cuando Tomás de Aquino vuelve en sí, se quedó sin hablar algunos días. Y Fray Reginaldo de Piperno, cuando ve prudente, le pregunta: ¿qué pasó, maestro? Y Tomás de Aquino le dice que todo lo que ha visto, en comparación con lo que ha escrito, no le parece más que simple paja. ¿Sí? Y dejó de escribir, y la famosa Suma Teológica quedó inconclusa. De hecho, quien termina la Suma Teológica es Fray Reginaldo de Piperno, con la ayuda de los demás amanuenses que tenía Tomás de Aquino. La termina en función a algunos escritos que tenía en hojas sueltas y por otras obras o libros que ya había escrito Tomás de Aquino. Con eso termina la Suma Teológica, y van a encontrar ustedes que este libro, que son varios tomos que escribió Tomás de Aquino en el siglo XIII, tiene la última parte, tiene un anexo. Ese anexo es la conclusión de su obra, pero escrita por sus discípulos. Tomás de Aquino era alguien que dictaba sus libros a sus amanuenses de manera simultánea. Imagínense, una parte, le dicta una parte de una obra, avanza con el siguiente, le dicta una parte de otra obra, y así va pasando con cada uno de sus amanuenses. Era increíble su capacidad intelectual y su memoria. Sin embargo, después de esa experiencia mística que tiene en un diciembre de 1273, deja de escribir totalmente. Él fallece en marzo del siguiente año de 1274. Vivió 49 años. Aquí están las características de la experiencia. Es pasivo, se deja abordar totalmente por el Espíritu Absoluto, la divinidad, es inefable, hay un contacto con el Absoluto Divino y hay un conocimiento. Entonces es así que él manifiesta: todo lo que he experimentado y visto no me parece más que, en comparación con lo que he escrito, que lo que he escrito es pura paja. Pues bien, las experiencias místicas también pueden ser ambiguas, porque los contenidos de fe de quienes les dan forma concreta e inteligible las estructuran para que sean factores definidos en la vida espiritual de cada ser humano. Entonces, toda experiencia ocurre dentro del creyente en un molde, en un marco anímico que lo va a configurar, y cualquier modo de expresarlo supone necesariamente una interpretación. Y esta interpretación se lleva a cabo según el bagaje de las ideas previas, prejuicios, recursos. No hay posibilidad de hallar en el mundo o en la historia un fenómeno religioso puro, perfectamente originario y perfectamente idéntico uno de otro. Por eso, la experiencia mística, la experiencia religiosa,
tiene un origen misterioso. La formulación o la narración que se hace de ella son siempre interpretaciones. Incluyen un proceso interpretativo de modo reflexivo, una hermenéutica, una interpretación que ordena, refina y unifica la experiencia. Los contenidos de la creencia ofrecen la forma de las experiencias. Estos contenidos se comportan como si fuera la materia prima necesaria para estructurar, para darle vertebración, armonía, sentido preciso, no solamente en el mundo y en la naturaleza, sino también interiormente. No solamente en el mundo y en la naturaleza hay ausencia de forma, sino también hay ausencia de significado. Y lo mismo ocurre en el mundo de las vivencias religiosas. La forma lo es todo. Es el secreto de la vida y también de la vida espiritual. Hay interacción mutua entre algo como es experimentado y como es concebido y como es configurado en la mente. Y como es expresado y tenidos que informan las experiencias religiosas hacen que no todas tengan el mismo valor ni la misma capacidad de transformar al sujeto que las vive. La apreciación básica de la divinidad y la consiguiente tendencia a la adoración se construyen y adquieren forma de modo diferente en la experiencia, por ejemplo, de un animista, que es el que proyecta almas en las cosas inanimadas como las piedras, la madera, etcétera. Se construye y se adquiere de forma, de modo diferente en la experiencia de un musulmán, de un hindú, de un yogi, de un budista, de un cristiano, debido a la diferente concepción de divinidad que cada uno de ellos profesa. Hay una tipología del misticismo que deriva de los diferentes puntos de vista y presupuestos que de fondo tanto teólogos, filósofos, psicólogos, antropólogos, etcétera, pueden adoptar respecto al fenómeno místico. Los más comunes de estas tipologías se reducen a dos: la mística de identidad, en la que desaparece toda distinción entre el místico y el absoluto divino, y la mística que mantiene la polaridad o distinción entre sujeto que contempla y el objeto trascendente que es contemplado. Hay otras tipificaciones como una especie de división en tres partes: la que habla de una mística negativa de liberación, que es el caso del budismo; una mística panteísta positiva, como las corrientes del Vedanta en el hinduismo; una mística teísta, que es natural o sobrenatural, como es el caso del cristianismo. Hay otros que distinguen un misticismo natural, donde tú eres todo y todo es tú mismo. Hay un misticismo monista, donde hay una unión total con el absoluto. Y una distinción teísta, donde hay una unión con Dios por el amor. En mi opinión, todos estos místicos transmiten un único y mismo mensaje en cuanto testigos de la trascendencia y del absoluto.
El misticismo debe de tener un núcleo común y debe de hablarse de unidad en el acontecimiento, fenómeno o hecho místico. Esta apreciación definible se contempla con la idea de que cada tipo de misticismo presenta sus propias características y que van a ser necesaria una valoración específica. No existe un misticismo común como tal, existe solo el misticismo de un determinado y particular sistema religioso. El misticismo cristiano, el misticismo islámico, el misticismo budista, etcétera, etcétera. Existe una mística natural que podemos también llamarla racional o filosófica. Esta se produce dentro de la mística natural una unión contemplativa con un principio divino que se encuentra latente en el fondo del alma humana. Estas experiencias profundas son esencialmente fenómenos naturales, obedecen a potencialidades anímicas del ser humano, se encuentre o no elevado en un estado por la gracia. Hay un dinamismo trascendente en el conocer humano y por consiguiente un impulso o una tendencia fundamental de nuestra mente de unirse con el absoluto. Y por eso algunos fenómenos místicos que ocurren en el seno de religiones determinadas no pueden ser calificadas en realidad como experiencias religiosas propiamente dichas, sino como experiencias límite, debido a la capacidad natural del espíritu humano de trascenderse a sí mismo y de unirse unos instantes con el fondo del ser. También en este marco de mística natural pueden ocurrir experiencias estéticas o filosóficas, donde alguien se encuentra totalmente embelesado, por ejemplo, al escuchar una obra de musical, una obra clásica de música, al leer algún apartado de alguna novela o una poesía, o al contemplar simplemente la belleza de un paisaje, de las montañas, de un bosque, de algunas flores, de un lago. Eso es una mística natural. No es, pues, una especie de episodio de una experiencia religiosa, sino más bien es el espíritu humano que oculta misteriosas posibilidades de conectarse con los niveles más profundos de la realidad. Se aproxima a esta clase de experiencias o tal vez coincide con ellas. Y para esto, pues voy a leerles un fragmento de la novela En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, un párrafito que dice: un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tornara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman Magdalena. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de Magdalena. Pero en el mismo instante en el que aquel trago con las migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que
ocurría. ¿Qué ocurría en mi interior? Un placer delicioso me invadió, me aisló sin noción de lo que lo causaba y me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándome de una esencia preciosa, pero mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía en mucho y no debía de ser la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? Pues bien, como les decía, este párrafo no se trata de un episodio de una experiencia religiosa, pero sí indica que el espíritu humano oculta esas posibilidades misteriosas de conectarse con niveles más profundos de la realidad. Las experiencias que se reflejan aquí reflejan la necesidad de comprobación. Son vivencias que una persona no dice ni pretende haber entrado en contacto con ninguna divinidad, y menos aún con un Dios propio de una religión teísta como el cristianismo. Por el contrario, están recogiendo, sí, una experiencia de contacto con algo que se acerca a lo que sería una experiencia divina, pero sin serlo. Por eso es una mística natural. Por el contrario, hay relatos que recogen verdaderas experiencias místicas. Por ejemplo, un texto de Teresa de Jesús dice: algunas veces y casi de ordinario, en acabando de comulgar, descansaba, y aún algunas en llegando al sacramento. Luego a la hora quedaba tan buena alma el cuerpo que yo me espanto. No parece sino que en un punto se deshacen todas las tinieblas del alma, y salido el sol conocía las tonterías en que había estado. Otras, con sola una palabra que me decía el Señor, con solo decir no estés fatigada, no hayas miedo, como yo dejo otra vez dicho, quedaba del todo sana. Regalábame con Dios, quejábame a Él como consentía tantos tormentos, que padeciese, más ello era bien pagado, que casi siempre eran después en gran abundancia las mercedes. No me parece sino que sale el alma del crisol como el oro, más afinada y clarificada para ver en sí al Señor. Esa es una narración que tiene la particularidad propia y la interpretación propia de Teresa de Jesús. Atentos a la verificación de los diferentes relatos que tenemos como testimonios de una experiencia real religiosa, de una experiencia real con la divinidad, muchos críticos inician descalificando como algo subjetivo que no puede equipararse con relatos que hablan inequívocamente de percepciones sensoriales evidentes para todo ser humano. Entonces afirman que así como las percepciones sensoriales son públicas y se prefieren a realidades objetivas, los relatos de fenómenos internos en primera persona son privados y solo tienen que ver con contenidos de la mente tal como le aparecen a la persona humana. Las declaraciones, por lo tanto, que hacen los místicos acerca de sus experiencias serían tan libres de objeciones como posiblemente falsas, dado que ninguna crítica externa puede afectarlas. No serían susceptibles de una comprobación imparcial o independiente.
Sin embargo, es cierto que los místicos estarían muy seguros, por lo general, de la validez objetiva de sus propias experiencias. Pero ni ellos ni las comunidades en las que viven han considerado nunca que esas experiencias existieran al margen de posibles refutaciones por el hecho de ser privadas. Siempre han existido vías para demostrar que los místicos se equivocaban en sus afirmaciones de haber tenido determinadas experiencias, si realmente era así. Que un místico se equivoca de hecho y habla de experiencias personales que solo existen en su imaginación, puede mostrarse si la realidad que dice percibir no existe, o si resulta de modo fehaciente que no ha percibido ninguna realidad. Tanto los místicos como sus comunidades saben que ambos caminos de refutación son asequibles y que se han usado frecuentemente y con resultados convincentes. La tradición cristiana es rica en ejemplos. A lo largo de su historia ha empleado una variedad de comprobaciones para determinar si un determinado místico está verdaderamente percibiendo a Dios y si son auténticas sus experiencias. Estas comprobaciones incluyen consecuencias y efectos que la experiencia del místico acarrea para él mismo y para otras personas cercanas. Se habla, por ejemplo, de crecimiento en virtudes, de integración psicológica y anímica, de equilibrio, de paz personal. Si ayudan estas experiencias a edificar la comunidad, si contribuyen eficazmente a construir la comunidad. También hay verificaciones sobre la hondura y coherencia espiritual y humana de lo que el místico está comunicando en sus experiencias, así como la compatibilidad con verdades y principios ya conocidos y vigentes en la vida comunitaria. También la comparación de las experiencias que se juzgan con otras que ya se tienen como genuinas y como paradigmas. La valoración de estas experiencias que realiza la autoridad religiosa es decisiva. Parece sensato pensar que el encuentro verdadero con Dios producirá vibración espiritual, hondura de juicio, elevación de sentimientos. ¿De quién? Tanto del místico como de quienes lo rodean. La diferencia de privacidad o carácter público entre la experiencia mística y la percepción sensorial ordinaria no son una buena razón para negar la validez cognitiva de la experiencia mística. Las experiencias místicas carecen de justificación independiente. No hay una vía independiente para establecer la realidad o mostrar que nuestras experiencias sensoriales son sistemáticamente, por ejemplo, correlativas a la presencia de los objetos físicos. La experiencia sensorial no puede ser certificada pragmáticamente por el hecho de que apoyamos en ella y que no nos permite una relación satisfactoria y real con el mundo externo, porque a veces lo que yo puedo captar del mundo externo, otra persona lo puede estar captando de manera diferente. Este modo de experiencia, si bien nos proporciona un acceso primario a la realidad, no puede verdaderamente ser justificado de manera independiente. Cualquier justificación alude a un problema. Y lo mismo podríamos decir de la experiencia mística. La experiencia mística proporciona un acceso primario a lo divino. La carencia de justificación independiente no plantea más dudas sobre su fiabilidad que sobre la fiabilidad de la percepción sensorial que acabo de mencionar. La experiencia religiosa
y sus pretensiones de verdad pueden ser aceptadas. Eh, Todas las experiencias místicas encierran un mismo valor porque se ascriben a ese fenómeno mental y espiritual de encuentro con algo llamado divinidad. Aunque siempre es necesario decir que cada experiencia es diferente y cada experiencia es particular para quien la tiene. Es compatible afirmar que la naturaleza es una experiencia, un misticismo natural, que el devenir escapa a nuestros conceptos abstractos y más bien estáticos, esa experiencia del vacío, que importa sobre todo la iluminación de que la realidad es impermanente, es la experiencia del nirvana budista, o que ha de buscarse la conciencia amorosa y de unidad con la trascendencia divina. Es el misticismo teísta cristiano. Pues bien, esta es una introducción a lo que sería la experiencia religiosa que nos encamina al tema del hecho místico o fenómeno místico. En la próxima charla estaríamos hablando del fenómeno místico y profundizaremos sobre esto. Les estoy compartiendo una bibliografía de la cual se ha sustentado la charla del día de hoy. William James, Las variedades de la experiencia religiosa. José Morales, Filosofía de la religión. También de José Morales, La experiencia de Dios. De Raymond Panikkar, La experiencia de Dios. De Juan Martín Velasco, Las variedades de la experiencia religiosa, y del mismo Juan Martín Velasco, La experiencia cristiana de Dios. Pues con esto termino la sesión de esta conferencia y les agradezco a todos ustedes su participación y que tengan excelente día. No, muchas gracias. ¿Nos oye, profesor? ¡Ay! ¿No? Gracias por ver y escuchar nuestro video. Esperamos te haya gustado mucho. No olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún video que estaremos subiendo. Gracias.